Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 92 del curso de geometría. Al final de la lección anterior establecimos un teorema que vamos a demostrar ahora, que indicaba que si usted tiene una pirámide y la interseca con un plano paralelo a la base, entonces los segmentos que quedan determinados en las aristas laterales de esa pirámide por ese plano paralelo a la base, y además la altura de esa pirámide, quedan subdivididos en subsegmentos que son proporcionales. Y además, la segunda parte del teorema dice que la sección que queda determinada en ese plano paralelo al intersecar, a ese plano paralelo a la base de la pirámide, al intersecar las aristas laterales de la pirámide, la sección que queda determinada ahí es semejante a la base de la pirámide. Bueno, habíamos pues más bien comenzado a ver la demostración de ese teorema y habíamos ilustrado una pirámide que vamos a considerar que es una pirámide pentagonal, como usted ve, V, A, B, C, D, E, ¿verdad? Y dijimos, ¿verdad?, que el mismo análisis que se hace para esta pirámide pentagonal sirve para cualquier otro tipo de pirámide que consideremos, así que no altera la validez del argumento que vamos a presentar, ¿verdad? Y fíjense que tenemos la situación, ¿verdad? Tenemos una pirámide pentagonal nuevamente, V, A, B, C, D, E, intersecada por este plano, que es paralelo al plano que contiene la base de esa pirámide. Pues lo que dice ese teorema es que los subsegmentos en que quedan subdivididas las aristas laterales de esa pirámide, además de la altura, los subsegmentos en que quedan subdivididas también la altura, son proporcionales. O sea, por ejemplo, yo puedo formar varias proporciones entre ellos, entre las medidas de esos subsegmentos en que han quedado subdivididas, repetimos, esas aristas laterales y la altura de la pirámide. Por ejemplo, esta razón, VA' entre A' va a ser igual a la división de VB', de la medida de VB', entre la medida de B'B. Y va a ser igual a la medida de la división de la medida de VC' entre la medida de C'C. Y finalmente va a ser igual a la división de la medida de VO' entre la medida de O'. Esa es una de las proporciones que se podría formar. Pero la proporción que yo voy a investigar en particular, porque es la que me conviene para unas aplicaciones que vamos a ver luego, ¿verdad?, es esta, que si yo divido la medida de este subsegmento en que quedó subdividido o subdividida, si la arista esta de la parámetro original, si yo divido esto entre la arista completa, entre la medida de la arista completa, va a ser lo mismo que si yo divido la medida de este subsegmento en que quedó subdividida la segunda arista lateral de esa pirámide, o ese plano paralelo a la base, entre la medida completa de la arista, etcétera, así con las 5 aristas, más la división, va a ser también igual a la división de la medida de este subsegmento, VO', en que quedó subdividida la altura de esa pirámide entre la medida de la altura completa de la pirámide original, ¿ok? Y eso es lo que indicamos aquí. Eso es lo primero que tenemos que demostrar. Y lo que tenemos que demostrar, segundo, como una segunda parte del teorema, es que esta sección que está aquí determinada por ese plano paralelo a esta base, ¿verdad?, esa pirámide, ¿ves?, va a ser semejante a la base, ¿ves? O sea que la base ABCD, esta base, va a ser semejante a esa sección A', B', C', D', E'. Bueno, pues ¿cómo hacemos lo primero? Demostrar que esos subsegmentos en que quedaron subdivididas las aristas y la altura de esa pirámide son proporcionales entre sí, en particular que esas razones son iguales, ¿verdad? Bueno, mire, ¿cómo lo demostramos? Por hipótesis, recuerden que A', D', que sería entonces, ese es el nombre que le voy a dar yo a este plano, ¿ven?, usando esos dos primos opuestos más bien en esa sección, en ese pentágono, en la sección ahí, de esa pirámide. Ese plano que contiene esa sección es paralelo a la al plano que contiene a la base. Eso es por hipótesis, recuerden que esos dos planos eran paralelos. Así es que, fíjese, vamos a considerar este triángulo de aquí al frente, ¿verdad? Más bien el plano que contiene esa cara triangular que está ahí al frente. Como ese plano que contiene esa cara triangular que está aquí al frente interseca a esos dos planos paralelos, hay un teorema que se le pide a ustedes que demuestren como parte de sus ejercicios, que dice que si usted tiene dos planos paralelos intersecados por un tercer plano, las intersecciones de ese tercer plano con esos dos planos paralelos van a ser paralelas, ¿ven? Así que por lo tanto, esta intersección de ese plano que contiene esa cara triangular que hace frente con este primer plano paralelo con la base, ¿verdad?,
esa intersección, el ABC B'C', va a ser para la intersección otra vez de ese plano que contiene a nuestra cara triangular que da hacia el frente con el plano que contiene a la base de la pirámide, que es paralelo a este. O sea, este segmento B'C' va a ser paralelo a este segmento BC, y lo indicamos aquí. Y de la misma forma, si consideramos entonces este plano que contiene esta cara triangular del lado, con la intersección de esos dos planos que son paralelos, pues esta intersección A'B' va a ser paralelo a esta intersección AB, ¿verdad? Etcétera, hasta que finalmente esta intersección A'O' va a ser paralelo a esta intersección AO. Bien. Bueno, entonces, ya que tenemos esos lados, esos segmentos que hemos indicado ahí, paralelos entre sí, por esa razón que hemos indicado, por un corolario visto en el teorema, en el tema más bien de proporcionalidades y semejanzas, hace unas cuantas lecciones atrás, ¿verdad? Y aplicando una propiedad más bien de proporciones en las caras triangulares correspondientes, miren lo que yo quiero decir. Vamos a coger esta cara, otra vez, ahora vamos a coger esta cara lateral triangular de aquel lado, ¿verdad? Que fíjense que es un triángulo grande, ¿verdad? Y fíjense que este segmento, que sabemos que es paralelo a este, vamos a ver aquí, ¿verdad? Ese teorema dice que si usted tiene un triángulo y dos de sus lados son intersecados por una línea que es paralela al tercer lado del triángulo, entonces ese segmento subdivide los lados del triángulo que él interseca, ¿verdad?, en segmentos, en subsegmentos proporcionales. Por lo tanto, si yo considero este triángulo, repetimos, VAB, que es el que contiene esa cara, donde está esa cara lateral hacia la izquierda y claro, hacia el frente también de esa pirámide, estos dos lados, el que está aquí a la izquierda y el que está aquí a la derecha de ese triángulo, que son los que están intersecados por ese segmento paralelo a la base, quedan subdivididos en subsegmentos proporcionales. O sea que, por ejemplo, entre otras posibilidades, VA' dividido entre VA va a dar lo mismo que VB' entre VB. Eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? VA' entre VA va a ser igual a VB' entre VB, ¿verdad?, entre las medidas de esos segmentos. Igualmente, si yo considero entonces esta otra cara triangular, ¿verdad?, y este segmento paralelo a la base, pues este segmento subdivide estos dos lados que él interseca en sus segmentos proporcionales. O sea que VB' dividido entre VB va a dar lo mismo que VC' dividido entre VC. Y así podemos seguir estableciendo todas esas proporciones hasta e inclusive en este último triángulo que fíjense que se forma usando la altura de la pirámide con esta arista lateral de la pirámide, ¿verdad?, la medida de VO', dividido entre VO, ¿verdad? Esa última razón también va a ser igual a las otras razones porque todas esas cosas son proporcionales por esa razón que acabamos de ver, ¿verdad? Pues fíjense que lo que hemos obtenido aquí es precisamente esa proporción que yo quería ver. Así que ya probamos que efectivamente ese plano paralelo a esa base de esa pirámide subdivide a las aristas laterales de la pirámide y a la altura de la pirámide en sus segmentos proporcionales, específicamente esas proporciones que nos interesan más adelante, ¿verdad? Bueno, nos falta ver ahora que esta sección, esta sección A'B', C', D', E', ¿verdad?, es semejante a esta base de esa pirámide. Recuerda cómo te demuestra que dos polígonos son semejantes. Tienen que demostrar dos cosas. Primero, que los lados correspondientes son proporcionales. Y segundo, que los ángulos correspondientes son congruentes, ¿verdad? De hecho, también demostramos aquí que para demostrar que dos triángulos particularmente son semejantes, bastará demostrar que los ángulos correspondientes son congruentes. Y no hay que demostrar entonces, en el caso de dos triángulos, que los lados correspondientes son proporcionales. Pero para cualquier otra pareja de polígonos, si yo quiero demostrar que son semejantes, tengo que demostrar las dos cosas: que los lados correspondientes son proporcionales y que los ángulos correspondientes son congruentes. Pues mire cómo lo hacemos. Vamos a ver, fíjese, vea que en el triángulo VAB, ¿cuál es ese triángulo VAB? Este que está aquí, VAB, este triángulo es la cara de esa triangular que queda hacia el lado y hacia el frente de esa pirámide. Y el triángulo VA', B', que es este que está aquí, más pequeño, ¿verdad? Ellos dos tienen el ángulo V en común, ¿verdad? Tanto el triángulo grande de esa cara triangular lateral como este pedacito de ese triángulo más pequeño, ¿verdad?, que se localiza también en esa misma cara,
tienen el ángulo V en común. Lo vemos aquí en el mismo nombre, ¿verdad? Tienen el ángulo V en común. Así es que efectivamente fíjense que tienen el lado V en común. Entonces, como vimos que este segmento A'B', mire, este que está aquí, A'B' es paralelo al segmento AB, a este que está aquí, pues entonces, por ser ángulos correspondientes, vamos a ver si es verdad, dice que todos los ángulos van a ser congruentes. Vamos a ver si de verdad son correspondientes esos dos ángulos. Dice el ángulo VA'B' y el ángulo VAB. Mire, este ángulo VA'B' es correspondiente al VAB. Y efectivamente, mire, este es paralelo a este segmento es paralelo, y esta vendría a ser una transversal de esas dos líneas paralelas. Y fíjense que este ángulo de aquí sería correspondiente a este ángulo de aquí, ¿verdad? El VA'B' es correspondiente al VAB. Y demostramos un teorema que cuando tenemos líneas paralelas que los ángulos correspondientes determinados por dos líneas paralelas cortadas por una transversal son congruentes. Así que efectivamente este ángulo de aquí es congruente con este ángulo de aquí. Además, si yo vuelvo a considerar esos dos segmentos paralelos y ahora esta otra arista de la pirámide, fíjense que sería una transversal para esas dos líneas paralelas también, esos dos segmentos paralelos. Y entonces este ángulo que está aquí, el VB'A', es correspondiente con el VBA, y por lo tanto, por ser correspondientes en ese sistema de paralelas, con esa transversal son congruentes. Así que fíjense que hemos visto que los tres ángulos de este triángulo pequeño de aquí, el V, que es común al triángulo más pequeño con el triángulo más grande, y este, que es congruente con este ángulo del triángulo más grande, y este ángulo del triángulo más pequeño es congruente con este ángulo del triángulo más grande, pues si dos triángulos tienen los ángulos correspondientes congruentes, los dos triángulos automáticamente van a ser proporcionales, van a ser, semejantes. No tengo que demostrar que los lados correspondientes son proporcionales en el caso de dos triángulos, ¿verdad? Así que tenemos que este triángulo pequeño de aquí va a ser semejante a ese triángulo más grande. Igualmente, siguiendo el mismo análisis, ¿verdad? Siguiendo el mismo análisis, este triángulo pequeño de aquí va a ser semejante a este triángulo grande de aquí. Este triángulo más pequeño aquí va a ser semejante a este triángulo más grande ahí, etcétera, ¿verdad? Y finalmente, en este último plano que contiene la altura y esta arista A', ¿verdad? Este triángulo más pequeño aquí será semejante con este triángulo más grande que está aquí. Bien, bueno, pues entonces dice, esos dos triángulos van a ser congruentes, y así mismo podemos ver que estos dos triángulos son congruentes, estos semejantes, perdón, y estos dos triángulos son semejantes, etc. Luego, usando estos dos triángulos, el VA'B', este triángulo pequeño de aquí, y el triángulo VAB, que acabamos de ver que son semejantes, ¿verdad? Pues si son semejantes, los lados correspondientes son congruentes. O sea, en particular, mire, A'B', este lado de ese triángulo más pequeño de acá arriba, entre el lado AB, este de acá, va a dar lo mismo que la división de este lado, VB' entre VB, ¿verdad? Este lado de ese triángulo pequeño de aquí, entre este lado correspondiente en el triángulo completo más grande, va a dar lo mismo que si divido este segundo lado de ese triángulo más pequeño del triángulo de arriba, entre el lado completo del triángulo grande VB, ¿verdad? Este lado que está aquí. Bien, y si ahora uso el triángulo VB'C', que es este que está aquí, VB'C', este que está aquí, que es semejante con este triángulo más grande, VBC, pues entonces yo puedo dividir los lados correspondientes y van a ser proporcionales. En particular, si yo divido VB', este que está aquí, VB', ¿verdad? Entre VB, entre este completo del triángulo más grande, que es semejante al triángulo este más pequeño, ¿verdad? Eso me da lo mismo que si divido BC', B'C', este lado en este triángulo más pequeño, entre el lado correspondiente a ese BC', que es el BC en el triángulo más grande, ¿verdad? Y así, este lado entre este lado, etcétera, ¿verdad? Ahora, fíjense que usando estas dos igualdades que tenemos aquí, esta que tenemos aquí y esta que tenemos aquí, ¿verdad? A esta la 1 y a esta la 2. Bueno, no tenemos que usar esa. Estas dos igualdades, ¿verdad? Dice, usando la ley transitiva de la igualdad, entonces fíjense que como esta fracción dice que es igual a esto, y esto, mírenlo aquí, es igual a esto, porque con la ley transitiva esta primera fracción, la A'B' entre la AB, esa es la medida de esos dos segmentos, ¿verdad?
Estos, perdónenme, son las medidas, así que no puedo poner los segmentos, ¿sabes? Porque estoy hablando de las medidas, así que quito la indicación de los segmentos para referirme a las medidas. Arreglen eso si están copiando, ¿verdad? Entonces, esta razón que está aquí, la A', B', la medida del segmento A', B', entre la medida del segmento AB, va a ser igual, no igual a esto y esto igual a esto, a la división de estos dos, la medida de esos dos segmentos, de B', C', entre la medida de C, ¿verdad? Y asimismo, podemos ver lo siguiente, mire que las siguientes razones también son ciertas o son iguales, y son iguales a estas dos, ¿verdad? Las siguientes razones, vamos a seguir aquí. Las siguientes razones son ciertas, son ciertas y son iguales a las últimas dos, hasta que vamos a establecer aquí. A las últimas dos. En particular, fíjense que aquí tenemos A', B', la medida de este segmento entre AB, la medida de este segmento es igual a B', C', la medida de este segmento entre BC, la medida de este segmento, y serán igual a las siguientes. C', D', donde fíjense que no ponemos el segmento, porque estamos hablando de la medida del segmento. Recuerden que si hablamos de la medida del segmento, no ponemos la barrita que indica que es el segmento. Entre la medida del segmento CD, que sería CD sin la barrita, y va a ser igual a la división de DE entre D', entre DE, y finalmente va a ser igual también esta fracción, esta razón. A', entre EA. Fíjense que ahora no tenemos que preocuparnos por dividir estos dos lados que quedan determinados en este triángulo para el cual se usa la altura de la pirámide, porque nada más queremos ver los lados de esta sección con los lados de esta sección, a ver si son proporcionales. Y fíjense que eso es lo que acabamos de probar, que las medidas de los lados de esa sección que está aquí son proporcionales a estos, ¿verdad? La medida, repetimos, la medida de este segmento, de este lado más bien, vamos a verlo ahora como lado de ese pentágono, entre este lado de este pentágono, ¿verdad? Va a ser lo mismo que la medida de este lado de ese pentágono entre la medida de este lado de este otro pentágono, y va a ser igual a la medida de este lado en ese pentágono entre la medida de este lado en este otro pentágono, etcétera. ¿Se fijan? Así que fíjense, hemos visto que los lados proporcionales, perdón, los lados correspondientes de ambos pentágonos son proporcionales, ¿verdad? O sea que los lados correspondientes de A, B, C, D, E, de este pentágono que es la base de esa pirámide, son proporcionales a los del pentágono A', B', C', D', E', ¿verdad? A los de A', B', C', D', E'. Así que ya tenemos la primera mitad de las condiciones, ¿verdad? Que los lados correspondientes de ambos pentágonos son proporcionales. Para ver cómo serán, que demostramos ahora que los lados, ángulos también correspondientes, son congruentes. Pues mira, ahora fíjense, ahora recuerden más bien que vimos que este lado, A', B', ese segmento que está ahí, es paralelo a AB. Y que B', C', ese segmento B', C', es paralelo a este segmento BC, etcétera, ¿verdad? O sea, este es paralelo a este y este, etcétera. Pero si yo considero esta pareja de lados paralelos, ¿verdad? Segmentos paralelos, noto que entonces este ángulo, el A', B', C', entonces el ángulo A', B',
C'. Este ángulo que está aquí, de ese pentágono que está aquí arriba, que es la sección de esa pirámide determinada por ese plano paralelo a la base de la pirámide, ¿verdad? Va a ser congruente con este ángulo, con el ABC. ¿Por qué? Porque fíjense que son dos ángulos que están en dos planos diferentes, pero sus lados correspondientes son paralelos y el segmento que pasa por los vértices de ambos, ¿verdad? O más bien ellos, esos dos ángulos, el A', B', C' y el ABC, quedan hacia el mismo lado de la línea que pasa por los dos vértices de esos dos ángulos. Y eso es un teorema que probamos aquí hace ya unas cuantas clases, ¿verdad? Unas cuantas lecciones. Que si usted tiene dos ángulos en dos planos, cuyos lados correspondientes son paralelos y que ambos están hacia un mismo lado de la línea que pasa por sus vértices, entonces los ángulos son congruentes o eran suplementarios. Pero en este caso fíjense que son obviamente congruentes, ¿verdad? Son los que quedan los dos hacia el mismo lado, ¿verdad? Así es que, ya que, vamos a indicar la razón, ya que son dos ángulos, ¿verdad? Dos ángulos en planos diferentes. En el plano de acá arriba y en el plano de acá abajo. La primo B, primo C', queda en este plano. Y el ABC queda en este otro plano. Con lados correspondientes paralelos. Efectivamente hemos visto que A', B', míralo aquí, es paralelo a este lado correspondiente en este otro ángulo ABC, y que el lado B', C' de ese ángulo B', C' es paralelo al lado BC de este ángulo ABC. Correspondientes paralelos y localizados esos lados correspondientes de esos dos ángulos, ¿verdad?, hacia un mismo lado de la línea, de la recta, ¿verdad?, o de la línea recta que pasa por sus vértices. Pues esa es la razón, ¿verdad?, por los cuales esos dos ángulos son congruentes. Este ángulo A', B', C' es congruente con el ABC. Pues siguiendo un análisis semejante, siguiendo un análisis semejante, podemos ver que las otras parejas de ángulos correspondientes, otras parejas de ángulos correspondientes en ambos pentágonos son también, como fueron esos dos, ¿cómo? Congruentes. O sea que ahora, ¿verdad?, ya yo vi, mira aquí, vi que este ángulo A', B', C' es congruente con ABC. Pues de forma parecida puedo ver que B', C', D' es congruente con BCD, el ángulo BCD. Podemos ver que el ángulo C', D', E' es congruente con el ángulo CDE, etc. Así que hemos visto que los ángulos correspondientes de esos dos pentágonos también son congruentes entre sí. Así que como vimos que los lados correspondientes eran proporcionales y hemos visto que los ángulos correspondientes son congruentes, los dos pentágonos son semejantes, y queda aprobada la segunda parte de este teorema, ¿verdad? Luego, ABCD, la base pentagonal en este caso, porque fíjense que ese mismo argumento lo vamos a usar, repetimos, para
pirámides que sean hexagonales o octagonales, etc. Esa base va a ser congruente con esa sección A', B', C', D', E'. Y con esto terminamos la demostración de ese teorema y hasta aquí llegamos con esta primera parte de esta lección número 92. Ya mismo nos vamos a ver en la segunda.